Cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, no tenemos nada más que decir que la palabra es de Dios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Valga la redundancia. Si es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Cuando es palabra de hombres, pues ciertamente estas palabras no tienen mucha permanencia, pero cuando es palabra de Dios, permanece para siempre. Su consejo sobrepasa cualquier consejo de los hombres. El primer consejo que Dios nos habla aquí en estas lecturas bíblicas que hemos tenido, todos estos versículos, nos habla ciertamente a nosotros de que tenemos que traer a la memoria los hechos grandiosos del Señor. Lo que Dios hace, se cumple. Lo que el Señor habla, se cumple. Él le dijo a la higuera, nunca nadie más pruebe de ti fruto. E inmediatamente la higuera se secó. Y al día siguiente, cuando ellos pasaron por ahí, dice que estaba tan seca que hasta la raíz se había secado. ¿Cómo puede Dios hablar y secar de tal manera impactar aún la misma naturaleza? Aquí vemos una pequeña luz de lo que luego nosotros vamos leyendo en los evangelios, de la capacidad de la palabra, de la voz de Dios. Cuando nosotros decimos Dios dice en su palabra, Dios habló de tal manera, Dios dice tal cosa, esta es palabra de Dios. Nosotros muchas veces lo hemos tomado como un eslogan, lo hemos tomado como algo ligero, pero amados hermanos, cuando Dios habla, es para bendición, es para exaltación, es para restaurar, para liberar, pero también en su justicia, también ejecuta juicio. La palabra de Dios, ante la voz de Dios, ante la palabra de Dios, dice que debe doblarse toda rodilla y todo corazón tiemble al oír la voz de Dios. Ahora muchos se proclaman predicadores de la palabra de Dios, pero no están exponiendo la palabra de Dios, sino exponiendo su conocimiento humano. El Señor nos dice que lo que debemos hablar es su palabra. Y aquí nos muestra que Jesús tiene poder sobre la naturaleza y el desarrollo normal de las cosas. Y Él puede poner un alto a cualquier cosa, aún al desarrollo de las plantas, aún al sonido de los truenos, aún, dice, puede detener las tempestades con solamente su voz. Ahora nosotros tenemos paz. Si Dios hablara, dice que la tierra tiembla. Si Dios hablara, los mares se estremecerían, pero Dios está manteniendo su silbo apacible para con nosotros. Pero llegará un día, dice que Dios, hablará desde los cielos, tronará desde los cielos. ¿Por qué? Porque llegó el día de su juicio. El juicio de Dios todavía no ha llegado. Se está ejecutando lo que es la predicación a nivel mundial. Se está predicando la palabra mundialmente en todas las regiones, en todos los países, hasta cualquier rincón, para que la palabra de Dios sea manifestada, para que todos conozcan que su palabra, su voz se cumple. Y lo que Él dice se va a ejecutar, así sea una cosa más pequeña, una cosa más insignificante. Por eso dice aquí, mira quién es tu Dios. Mira quién es el que da la orden. Mira quién es el que está actuando a través de todo lo que tú estás pasando. Mira que Dios está allí aún en medio de tu caos, aún en medio de tus situaciones difíciles, aún en medio de los momentos de dificultad. Dice aquí, por eso dice, como tú tienes un Dios tan poderoso, le dice el Señor a sus discípulos, esto no es nada. Lo que ustedes acaban de ver con la higuera no es nada, hijos. Porque si tú le dices a este monte, pásate al fondo de la mar, el monte te va a obedecer. Te va a obedecer. Mira, porque tú has orado a mí. Porque tú me lo has pedido a mí.
Y cuando tú has pedido, lo has pedido con fe, no dudando nada. Hermana, entonces, ¿por qué cuando yo pido no escucho o no veo o no veo la solución del problema? Muchas veces aquí está la respuesta. Dice que muchas veces pedimos dudando. ¿Será verdad? Voy a intentarlo. Y ya entraste con incredulidad al pedir a Dios. Y a veces pedimos a Dios para probarlo. Señor, si tú eres Dios, a ver, haz tal cosa. Tampoco así funciona. Si tú lo que pides, lo pides creyendo que se va a hacer y lo pides, dice allí, lo tienes que pedir sin dudar en tu corazón. En tu corazón. Porque de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. ¿Qué es lo que estás diciendo aquí? Así como yo hablo y se seca la higuera hasta las raíces. Así como yo hablo y detengo los vientos, pues esa misma virtud la puedes hacer tú. Pero como nosotros sí, ustedes lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque yo lo digo, dice el Señor. Yo lo digo, dice el Señor. No es porque te viene a ti la gana de querer hacerlo, sino que porque yo lo digo, tú lo puedes hacer. Porque en tu corazón no hay duda. Porque en tu corazón hay fe. Porque lo que tú estás pidiendo está de acuerdo a mis planes, a mi voluntad. Nunca te atrevas a pedir algo que está en contra de la voluntad de Dios. Por eso hay que examinar nuestras peticiones. A veces pedimos a Dios cosas que no son su voluntad. A veces queremos pedir a Dios para continuar practicando el pecado. Y a veces pedimos cosas que nos van a hacer daño, que nos van a enfriar. Y a veces nosotros no sabemos ni lo que pedimos, como dice Santiago, porque pedimos mal. Pedimos dudando y con un corazón, dice, incrédulo. Pero otra cosa más que suma esto, a que la voz de Dios no se ejecute, a que la voz de Dios no salga en ayuda y respaldo nuestro, está también en que hay en tu corazón falta de perdón. Aleluya. Hay muchos que no han perdonado a su hermano. Hay muchos que no han perdonado ni a su pastor. Hay muchos que no han perdonado a su papá, a su mamá. Aleluya. Por allí también algunos ya se quedaron calladitos. Pero dice la palabra de Dios, tú tienes que perdonar. Pero Señor, me han hecho mucho daño. Hay muchas mujeres que fueron violadas. Otras fueron maltratadas. Muchachos que fueron también abusados. Mujeres que fueron violentadas. Otros que fueron despreciados. Como leíamos David. Hastiado estoy de la soberbia de estos hombres. Señor, ten misericordia. Él no le pedía a Dios nada. Lo único que le pedía, Señor, ten misericordia para contener mi ira, mi corazón, para que no se dañe, para que mi corazón no se llene de odio contra esas personas. Ten misericordia, porque lo primero que Dios hace es sanar nuestro corazón. Y una vez que tu corazón está sanado, entonces puedes sentir en la presencia de Dios y puedes actuar en la voluntad de Dios. Porque en un corazón amargado, un corazón resentido, amados hermanos, no puede entender el amor de Dios. Cuando Dios te dice, perdona, como tienes el corazón resentido, no va a caber en tu corazón el perdonar. ¿Serías capaz de decir, yo perdono a tal persona que me hirió? ¿Serías capaz de decir, yo perdono a esa persona que habló mal de mí, que me quitó lo que tenía? ¿Serás capaz de poderlo decir? Aquí hay una hermosa y grande y retadora condición. ¿Quieres que Dios escuche tu oración? Tienes que perdonar. ¿Quieres que Dios haga un milagro y tú puedas incluso hacer el milagro que tanto anhelas con solamente pedirlo? Hay que tener un corazón perdonador. Hay muchos que están viendo caos en sus hogares y viene sobre ellos un mar de problemas, pero ahí están con el corazón duro y no quieren perdonar. Y no pueden sacar de su boca una palabra, perdóname. No pueden.
porque su corazón está tan lleno de amargura. El Señor dice, si tú quisieras decirle a este monte, lánzate al fondo de la mar, lo harías. Pero como tu corazón pesa tanto el odio, el rencor, la amargura, no puedes. Así de simple, no puedes. Quieres ver milagros, quieres ver prodigios, quieres hacer señales, pero tu corazón está endurecido contra tu hermano, contra tu prójimo. No podemos tener odio contra el prójimo. El Señor nos dice, ama a tu enemigo. Sí, a ese que habla mal de ti, sí, a ese que te desea el mal, aunque te desea la muerte, ámalo. Ámalo. No quiere decir que tú te vas a ir a abrazarlo. Mira que yo sé que tú me odias, pero yo te amo. No, sino que dentro de tu corazón, ciertamente decir, Señor, como hizo Cristo, y dijo, perdónalos, porque no saben lo que hace. Entender que el impío actúa impíamente porque es impío. Porque en su corazón no hay piedad, entender que él está ciego y que está siendo guía de ciegos. Hay que entender que el diablo ha disfrazado toda su mente de maldad y ha llenado de hipocresía su corazón y que su corazón está perverso, está cautivo por el diablo y entender lo que está mal. Y entonces uno aligera su carga y decir, él actúa de esa manera porque no te conoce, Señor. Yo lo perdono porque no te conoce. Y sé que va a seguir haciendo cosas malas, pero no te conoce. Pero yo no tengo ya nada contra él. Es difícil perdonar, pero el Señor nos dice, ¿quieres ver milagros? ¿Quieres ver puertas abiertas? Tienes que perdonar. Tienes que quitar de tu corazón el odio, el rencor, las palabras amargas que hay en tu corazón para hablar en contra de tu prójimo. Y de aún de hablar así bajito, bajito. Y que nadie te escuche. E incluso en el WhatsApp hablando contra mal de tu prójimo. Y yo no hablo nada, pero ahí están escribiendo en el WhatsApp. Poniendo en las redes sociales lo que hay amargura en tu corazón, que se vea más bien en tus redes sociales que hay amor en tu alma, que tú entiendes que los demás están ciegos y que tú, a pesar de que entiendes que ellos están ciegos, no tienes en tu corazón amargura. Y sabes que a ti eso te da un peso de gloria, eso te da a ti una bendición muy maravillosa, eso te da a ti autoridad para hacer lo que tú haces. Para hablar como tú hablas, porque en tu corazón no hay resentimiento y simplemente tú dices, Señor, yo no entiendo cómo esta persona puede odiarme a mí de esa manera si yo no le he hecho nada. Entonces nosotros andamos en paz, porque nosotros simplemente decimos, no lo entiendo, aunque me odie, me desprecie, murmure y trate de difamarme, Señor, allá Él contigo, porque yo no tengo nada contra Él. Y él cree que yo tengo algo contra él y el diablo lo engaña, Señor. Pero ten misericordia, Señor, de ellos. Como el salmista, hastiado estoy, Señor. Hastiado estoy de tanta maldad. Hastiado estoy del menosprecio, pero yo no lo odio. Hastiado estoy, Señor, en mi alma de tanto escarnio, pero en mí, Señor, no hay nada contra él. Hay tanta maldad en su corazón que yo no entiendo cómo él puede andar así contra mí y andar en holgura y andar así con palabras infladas. Pero ¿qué le hice yo? Por eso, esto es algo maravilloso. Esta palabra es de Dios, no es mía, es de Dios. Y Dios dice que en tu corazón, que es la fuente que Dios va a utilizar para hacer milagros, que es el motor que te va a mover a ti, a moverte hacia la fe, hacia una vida próspera espiritualmente, crecer espiritualmente. No vas a crecer si en tu corazón hay resentimiento contra aquellos que murmuran, aquellos que te señalan. Porque si tú confías en mí, dice el Señor, yo estaré contigo donde sea que tú vayas.
Así tengas que atravesar por el fuego, yo estaré contigo. Y si por los ríos tendrás que ir, no te anegarán, no te ahogarán, porque yo estaré contigo. Mi vara y mi cayado te infundirán aliento, porque tu corazón no tiene resentimiento contra nadie. Aunque no entiendes la maldad de ellos, el motivo por el cual ellos se levantan contra ti, tu corazón está confiado de que el Señor hará su obra a su tiempo y que no hay en tu corazón manera por la cual tú quieras juzgarlo a ellos o condenarles o desearles el infierno. Hay gente que por venganza y aún por todo lo que le han hecho, por todo lo que han volcado sobre ellos, la ira, el rencor, la envidia, de repente las murmuraciones, difamaciones sobre una persona, se amargan tanto que pierden la presencia de Dios. Ya no hay fluir de Dios, ya no hay voz de Dios en esas personas. Están secas. Y lo único que hay es un recuerdo del pasado, de lo que ellos vivieron en un Pentecostés. Pero ya no hay Pentecostés en el corazón de ellos, porque se ha apagado el Pentecostés de ellos, porque se ha apagado el fuego en su corazón, porque no perdonan en su corazón, porque tienen tanto rencor, envidia y tantas cosas viles que llenan su corazón, que aún cuando le piden a Dios no sienten la respuesta. Y si Dios les respondiera, porque fuera su voluntad contestarles en algo, ellos no van a quitar el rencor de su corazón. Y van a más bien a decir, Señor, entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a destruir a aquel que es mejor que yo? Y hay algunos que quieren hacer justicia por su propia mano. El Señor dice, deja mi venganza, deja la venganza en mi mano. Tú alábame. Tú adórame, tú búscame, tú predica mi palabra, tú llénate de mi presencia, llena tu corazón de ese óleo de gracia, llénate de mi unción y descansa en mí. Y olvídate de aquellos que están pensando mal de ti, que están hablando mal de ti, no, hermano, que te hirieron, que tu esposo se fue, que tu hijo habló mal, que tus familiares están perturbados. No, aprende a dejar tu corazón en la presencia de Dios, porque cuando tu corazón está en la presencia de Dios, cuando tus sentimientos están dirigidos hacia la voluntad de Dios, entonces el odio, el rencor, lo que te hicieron, todo lo que de repente derramaron en ti, venganza, tu corazón reposará de tanta maldad. Y aprenderás a decir como el salmista, Señor, ten misericordia de mí para que mi corazón no se dañe. Es lo que está diciendo David en el Salmo 123. Y Jesús le dice a sus discípulos, ustedes están viendo lo que pasó con la higuera. Esas son cosas pequeñísimas. Si tú le dijeras al monte que está aquí, lánzate al mar, te obedecería y ellos se habrán quedado asombrados. Jesús enseñaba fe. Jesús enseñaba fe, hermanos. Enseñaba que el pueblo, los hijos, todos los que lo amamos, aprendamos a recibir la palabra de Dios sin dudarla. Y no dudes en tu corazón, dice el Señor. Cuando tú pidieres algo, no dudares en tu corazón y creyeres, será entonces hecho lo que tú estás pidiendo. Y cuando estés orando, verso 25, perdona. Perdona, sí, a veces uno está orando y uno se acuerda de lo que hicieron, lo que hablaron, lo que pasó, el problema que hubo en casa, el problema con el hermano, con la suegra, con los cuñados, el problema que hay allí de esa enfermedad. Uno se acuerda y uno dice, todo fue por culpa de tal. Y uno comienza a amargarse el corazón. No, dice, cuando tú te vayas a orar y te venga el recuerdo de lo que te hicieron, lo que te dañaron y del problema que hay alrededor tuyo, perdona. Perdona. Y cuando tú aprendes a perdonar, hermano, tú vas a poder respirar tranquilo. Y vas a sentir el bálsamo del Espíritu de Dios en tu vida. Es otra dimensión.
Es otro entender, es otra visión. Es como que andas sin lentes y te ponen los lentes y dices, oye, ahora sí veo claramente, porque esa es la gracia del perdón. Porque cuando tenemos el perdón podemos ver claramente, podemos entender. Es como correr sin zapatos. No podemos correr sin zapatos. Necesitamos estar calzados nuestros pies para correr sobre brasas, sobre piedras, sobre espinas. Pero eso es el apresto del Evangelio de la paz. Tienes que calzar tus pies con el Evangelio, con el apresto del Evangelio de la paz. Calzado vuestros pies con eso. Y eso no es nada más que perdonar a los que están a tu lado. Y eso hace que nosotros no nos detengamos en el camino. Y así nosotros podemos caminar, extender la mano al necesitado, extender la mano a aquellos que están pidiendo auxilio. Y entonces mostrarles el verdadero camino, el camino del perdón. Jesús les habló de esta manera a sus discípulos, así como que conversando, y de pronto vienen los fariseos, vienen los saduceos, porque habíamos leído anteriormente que lo estaban buscando a Jesús para matarlo. Hermanos, Jesús tenía más enemigos que tú. Jesús era más odiado que tú, hermano o hermana. Jesús era, dice ahí, despreciado aún por su propia familia. Sus propios hermanos no lo recibían. Sus propios vecinos no le creían. Gloria al Señor. Su pueblo lo despreciaba y no tenían fe en él. Y los líderes de su denominación tampoco confiaban en él, más bien querían matarlo. ¿Te imaginas eso? Porque esto es lo que decía, si habíamos leído anteriormente, que Jesús estaba en la sinagoga de ellos, andaba con ellos. Jesús, antes de manifestarse quién era, él estaba en las sinagogas. Él asistía a las sinagogas, que para nosotros puede ser como un anexo, como una casa de oración. Jesús iba a la sinagoga de ellos y se sentaba ahí a escuchar a los eruditos fariseos. Y los escuchaba hasta que llegó el día en que él se manifestó como él era, como lo que él era, el ungido de Jehová. Y el día que él se manifestó como el ungido de Jehová, lo sacaron del templo, lo arrancaron del altar, lo botaron del altar por decir, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a proclamar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuántas veces, hermano, cuántas veces hemos despreciado el Evangelio y Jesús estaba anunciando el Evangelio de la paz? Pero estos fariseos, estos hombres religiosos decían, no puede ser que él sea, si él no es nada aquí, ¿cómo se va a hacer algo tan grande? Es que no soportaban competencia. Los religiosos no soportan competencia, no soportan ver a alguien crecer, no soportan ver a alguien mejor. Y lo odiaron en su corazón y lo sacaron del altar y lo botaron. Pero el Señor no dejó de asistir al templo. Y él fue al templo y cuando entró al templo dice que él encontró que todos estaban en un desorden, en un descuido, porque los mismos líderes andaban descuidados y desordenados y no les interesaba las almas, lo que les interesaba era la ganancia. Y ganancia deshonesta, porque dice que habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Ladrones, ladrones. Bendito sea el Señor. Y el Señor lo expresó de esa manera. Por eso que ellos se juntaron. Y mientras Jesús les explicaba, les predicaba a sus discípulos, vinieron a encontrarse en el camino. Y le dijeron, ¿quién te crees tú para hablar de esa manera a nosotros y votar a nuestros encargados de actividades? Para botarlos de allí y sacarlos. ¿Quién te crees tú? Y el Señor le dijo,
Si ustedes quieren preguntarme con qué autoridad hago esto, ustedes díganme con qué autoridad entonces Juan el Bautista predicaba. Y ellos en verdad se retuvieron allí porque sabían que Juan el Bautista era un profeta. Es decir, voy al que es mayor que ustedes. Voy a aquel que trazó un camino, que anunció mi venida. Voy a aquel que presentó que vendría el Mesías. Pero ustedes no lo quisieron reconocer porque Juan el Bautista dijo, viene detrás de mí uno que es mayor que yo y el cual os bautizará a ustedes en Espíritu Santo y fuego. Y él lo presentó, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y ahí estaban los saduceos, los fariseos, los escribas. Y ellos por eso que le dijeron, ¿con qué autoridad tú haces? Y cuando Jesús les cita Juan el Bautista, ellos dijeron, oh. Y entonces ellos no pudieron evadir y tuvieron que quedarse con la boca callada. Porque primeramente en su corazón había odio, rencor por lo que Juan el Bautista había enseñado. Sus enseñanzas eran claras, precisas contra el pecado. Y era una persona que de repente no era ni muy sociable, no era una persona muy asequible, ni siquiera en su vestir era apreciado. Como ellos tenían un lujo para vestirse, un hermoso terno para hablar y presentarse. Claro que ellos decían que tenían unos mantos especiales, una ropa de gala. Pero decían, que va a predicar la palabra. Pero cuando oían a Juan el Bautista predicar, decían, tiene algo. Tiene una autoridad que nosotros no podemos hablar. Por eso no vemos a los fariseos hablando y criticando a Juan el Bautista, sino más bien vemos a Juan el Bautista reprendiendo a los fariseos y cuando ellos quisieron acercarse como para decir, vamos a ver qué hace si nos bautizamos con él, él los reprendió y les dijo, vayan y hagan obras dignas de arrepentimiento. Ustedes son unos indignos, ustedes no pertenecen, ustedes engañan al pueblo. Él les decía las cosas tan claras que ni aún así ellos no quisieron entender. Y entonces viene el Cordero de Dios, que es Cristo, que se presenta él como un cordero humilde y predica humildemente, sencillamente, como cualquier hombre que está hablando en el pueblo, y lo comienzan a criticar y le dicen, este hombre es un bebedor y un comilón y anda con publicanos y pecadores. ¡Qué desastre! Y así dice que se cree un maestro de la ley. Pues Jesús, no es que él le gustaba estar en medio de todo este pueblo porque quería, sino porque los amaba, porque quería rescatarlos, porque él mismo dijo, los enfermos no necesitan médicos. Los que necesitan médicos son los que en verdad están enfermos. Los que están sanos, no necesitan médicos, sino los enfermos. Y por eso que él no les hablaba ya a los fariseos y a los publicanos, porque ellos conocían la ley. Pero los que no conocían la ley, los que no conocían la palabra y que no habían sido enseñados como debía ser, era el pueblo. Por eso que dice que Jesús les enseñaba. Y la gente se quedaba asombrada por la doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús, el ejemplo de Jesús, el trato de Jesús. Y esto provocaba en ellos ira y rencor. Y así dice que hacía largas oraciones para poder llamar la atención a la gente diciendo que ellos eran muy espirituales. El que ores mucho no te hace espiritual. El que tú ores de corazón, con un corazón perdonador, eso te hace a ti asequible a la presencia de Dios. Nosotros sentimos cuando Dios nos escucha. Nosotros sentimos que Dios habla a cada corazón cuando sentimos que en nuestro corazón no hay rencor. Podemos ser heridos, podemos ser lastimados, podemos ser despreciados. A Jesús lo lastimaron, lo despreciaron, murmuraron, lo buscaban para matarlo.
y buscaban en cada momento tentarlo. A ver, Jesús, ¿qué dices? Y aunque si hubiera habido grabadora, ahí lo hubieran grabado, pero no había grabadoras, sino que buscaban gente que decían, oye, ¿qué ha dicho Jesús? A ver, dime, ¿qué ha dicho Jesús? Ay, no, con esto no podemos acusarlo, tenemos que buscarle algo para acusar a Jesús. Y buscaban gente que levantaran calumnia contra Jesús. Y eso no es nuevo, hermanos. Eso se hizo y se sigue haciendo aún en medio del supuesto pueblo de Dios y entre hombres supuestos de Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice que no te sorprenda, que todo lo que puedan hacer los demás no te cause ira en tu corazón, más bien perdona, porque ellos no saben lo que hacen. Perdona en tu corazón para que cuando tú pidas algo, Dios escuche tu oración. Y ese es el motivo por el cual nos unimos cada mañana, aún en las noches, si no es para pedirle a Dios, cambia mi corazón. Perdóname, Señor, por todas las cosas que yo he dicho, que yo he hecho, y ayúdame. Dice aquí la palabra, porque si vosotros no perdonáis, hermanos, esto es algo que está condicionado. Tu perdón está condicionado a que tú perdones. ¿Quieres que Dios te perdone? Tienes que perdonar. ¿Quieres que Dios te dé fuerzas y escuche tu oración? Tiene que haber en tu vida un corazón perdonador. Si no hay un corazón dispuesto a perdonar, entonces tus obras son hojarasca. Se van a quemar el día de que sean probadas tus obras por fuego. Serán oro o hojarasca serán tus obras. Hermanos, yo no quiero que mis obras se quemen. Yo quiero sembrar en corazones sencillos y sinceros la palabra de Dios, porque mi palabra se olvida. Pero cuando es palabra de Dios, dice el Señor aquí en su palabra, si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros sus ofensas. Marcos 11:26 nos dice y nos invita a perdonar. Alguien te hirió, perdónalo. ¿Cómo lo voy a olvidar, hermana, lo que me ha hecho? No te digo que lo borres de tu memoria, porque es difícil borrar de la memoria algo que pasó. Pero no, lo que te están diciendo es que tu corazón esté libre de resentimiento. Pasó, lo hizo, se derramó la leche, se rompió el vaso, ya no hay solución, pues en su ignorancia lo hizo, vamos a continuar. Recogeré y limpiaré lo que se derramó, recogeré lo que se rompió y seguiré adelante, puesta la mirada en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, si ustedes hacen esto, mi Padre que está en los cielos os perdonará también a todos vosotros vuestras ofensas. Vamos a orar.